Bien, ahora vamos a hablar de la ecuación de los espejos esféricos. Esto se refiere a una fórmula que nos permite determinar las características de la imagen formada por este tipo de espejos. Para ello, o para poder hacer esta deducción, vamos a trabajar con dos rayos, en los cuales se cumple la segunda ley de la reflexión, que indica que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que forma el rayo reflejado, también con esta misma línea, la línea normal. También vamos a establecer lo siguiente: una línea normal, en el caso de una superficie esférica, una línea normal a un punto, a cualquier punto de esta esfera, es cualquier línea que pase por el centro. Por ejemplo, la línea que está dibujada es normal a la superficie de ese arco de circunferencia en este punto. ¿Verdad? También, por ejemplo, otra línea normal sería cualquier línea que va de la superficie y que pasa por el centro. Esa también sería una línea normal. Entonces, bueno, vamos a trabajar con dos rayos. El primer rayo con el que vamos a trabajar, pues es un rayo que incide en el vértice del espejo. Y el vértice del espejo es el punto donde incide el eje del espejo, o donde toca el eje del espejo al espejo, pues. Bien, entonces vamos a trabajar primeramente con el rayo que incide en el vértice del espejo. Entonces este rayo tendría estas características, ¿verdad? Es un rayo. Vamos a encontrar la imagen de un punto de esa figura o de ese objeto para poder encontrar o determinar todas las características también de su imagen. Entonces, bueno, ¿cómo se reflejaría ese rayo? Bueno, este ángulo que forma ese rayo con el eje, que es una línea normal, vamos a llamarle el ángulo teta, tiene que ser igual al ángulo que forma el rayo reflejado también con la normal, ¿verdad? Pero en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo se reflejaría ese rayo? Bueno, tendría más o menos esta trayectoria. Tendría esta trayectoria, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que esa es su trayectoria? Bueno, esa será la trayectoria del rayo reflejado siempre y cuando también el ángulo que forme ese rayo con la normal, ¿verdad? Sea igual que el ángulo anterior. Entonces ese es uno de los rayos con los que vamos a trabajar. El segundo rayo es un rayo que pasa por el centro del espejo. ¿Qué característica tendría el rayo reflejado? Bueno, que seguiría la misma trayectoria. ¿Por qué seguiría la misma trayectoria? Bueno, en esa misma trayectoria queda una línea normal, entonces el rayo incidente que estoy representando con una línea azul formaría un ángulo de 0 grados, así que el rayo reflejado tendría que formar ese mismo ángulo y no hay de otra más que se refleje siguiendo la misma trayectoria. La imagen de ese punto, de ese objeto, se formaría en donde se cruzan estos rayos. Entonces, como el punto en donde se intersectan los dos rayos reflejados, los dos rayos rojos, queda por debajo del eje del espejo, eso indica que la imagen se vería de cabeza o, en otras palabras, invertida. Entonces, por aquí estaría la cabeza de esa figura, ¿verdad? Y más o menos por aquí estaría su base, ¿verdad? Bueno, para poder también definir las características de la imagen, tenemos que definir algunas medidas o dimensiones de esta figura. Entonces vamos a referirnos con la letra P a la distancia del objeto al vértice del espejo, ¿verdad? La distancia del objeto al vértice del espejo. Entonces a lo que nos referimos es a la siguiente distancia. Distancia del objeto al vértice del espejo. Vamos a referirnos con la letra Q a la distancia de la imagen, y esta es la imagen que se formó en ese espejo
de la distancia de la imagen al vértice también del espejo, es decir, la longitud o dimensión que vamos a indicar a continuación. Por otro lado, al tamaño del objeto, al alto del objeto, lo vamos a representar con la letra Y o Y, es decir, esta longitud. Y al tamaño de la imagen lo vamos a representar como Y' o Y', es decir, esta otra longitud. Bien, y finalmente, bueno, todas estas longitudes que acabamos de indicar son variables. Si se modifica la posición del objeto, se modifica también la posición y el tamaño de la imagen. También el objeto podemos poner de diferentes tamaños para el objeto. Sin embargo, una propiedad que no cambia es el radio y el foco del espejo. Esa es una propiedad del espejo, ¿verdad? Y a partir de esa propiedad se establecerán las características de las imágenes. Entonces, bueno, la última longitud que vamos a indicar es el radio del espejo. No vamos a indicar el foco, pero el foco es el punto medio entre el radio y el vértice del espejo. Entonces el radio, bueno, como en cualquier circunferencia, es la línea que va del centro a un punto de la circunferencia. Bueno, a partir de este diagrama tenemos un par de triángulos semejantes. El primer triángulo semejante que podemos notar es el siguiente. Es el que está indicado a continuación, que vamos a sombrear en color amarillo. Este triángulo es semejante a este otro triángulo. ¿Por qué son semejantes? Bueno, se dice que dos triángulos son semejantes si tienen una pareja de ángulos iguales. Entonces, aquí tenemos dos ángulos iguales por las propiedades de la reflexión y en ambos casos tenemos dos ángulos rectos aquí. Bien, para distinguir un triángulo del otro, vamos a utilizar como ángulos θ1 y θ2, aunque en realidad es el mismo ángulo por propiedades de reflexión. Bien, entonces, para poder encontrar una fórmula que nos permita encontrar la relación entre los tamaños del objeto y la imagen, necesitamos trabajar por semejanza de triángulos, lo cual en muchos casos resulta confuso para los alumnos. Entonces vamos a más bien establecer una identidad trigonométrica. En este caso, como conocemos de ambos triángulos o hemos definido las longitudes de ambos triángulos, los catetos, entonces nos conviene trabajar con la tangente. Entonces, la tangente de θ del triángulo superior estaría dada por la expresión tangente de θ1, que es a lo que la hemos distinguido como θ1, sería igual al cateto opuesto del triángulo amarillo de arriba, sería esta longitud, y que hemos definido como y. Entonces sería tangente, cateto opuesto y entre el cateto adyacente. El cateto adyacente está representado por esta longitud, que la hemos definido como P. Y entre P es igual, bueno, y entre P es la tangente de θ del triángulo de arriba, ¿verdad? Y la tangente del ángulo θ del triángulo invertido, o el triángulo inferior, sería igual al cateto opuesto, en este caso Y', solo que tenemos que tomar en cuenta una cosa, cuando las longitudes se miden del eje del espejo hacia abajo son negativas, entonces para que realmente sean iguales las tangentes necesitaría introducir un signo negativo a esta expresión, menos Y', ¿verdad? Entre el cateto adyacente, que en este caso sería esta longitud, la cual hemos definido como Q.
como el ángulo θ1 y θ2 son iguales, entonces las tangentes también son iguales y por lo tanto podemos igualar esta expresión con esta otra expresión. Entonces de aquí podemos decir que y entre P es igual a menos y' entre Q. De aquí queremos despejar la relación entre el tamaño del objeto y la imagen, o más bien de la relación entre el tamaño de la imagen y el objeto, es decir, y' entre y. Entonces, para hacer eso, primeramente, esta letra Q la vamos a pasar del lado izquierdo multiplicando, y al mismo tiempo esta letra Y la vamos a pasar del lado derecho dividiendo, lo cual nos conduciría a la siguiente expresión. Q entre P es igual a menos Y' entre Y. Si multiplicamos por menos 1 ambos lados de la expresión, entonces llegaríamos a lo siguiente. Y al mismo tiempo, si le damos vuelta a la igualdad, entonces tendríamos que Y' entre Y es igual a menos Q entre P. Y a la relación entre la imagen, el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto le vamos a llamar amplificación y lo representamos con una letra M mayúscula. Esta es nuestra primera fórmula importante para la ecuación de los espejos, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué se llama amplificación? Bueno, imaginemos que el tamaño de la imagen en esta figura es de 3 centímetros. Luego, como la imagen está invertida, entonces lo consideraríamos como menos 3 centímetros. Mientras que el objeto, vamos a decir que tiene un alto de 6 centímetros. ¿A qué sería igual la relación tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto? Menos 3 entre 6. Eso daría como resultado un menos 2. ¿Qué indica ese menos 2? Por separado analizamos el signo y por separado el valor numérico. El signo negativo indica una imagen invertida. Perdón, en realidad sería un medio. Entonces, o 0.5, menos 0.5. Entonces esto indica que la imagen se ve de la mitad de tamaño que el objeto y que se ve invertida, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si fuera el caso contrario, que la imagen fuera de 6 centímetros y el objeto de 3 centímetros, entonces el valor de la amplificación sería 2, lo cual querría decir que la imagen se ve del doble de tamaño que el objeto. Bien, ahora vamos a trabajar con otro par de triángulos semejantes. Estos son los que voy a representar en color verde. Este triángulo es semejante a este otro triángulo, ¿verdad? Entonces, o bien, simple y sencillamente, o más sencillo, podríamos decir que este ángulo es igual a este, porque son ángulos opuestos por el vértice. Y vamos a llamar a estos ángulos el ángulo alfa 1 y alfa 2, aunque en realidad tienen el mismo valor, pero para poder distinguir un triángulo del otro. Entonces también vamos a plantear la función tangente para ambos triángulos y a ver a dónde nos conduce. Entonces la tangente de θ1, perdón, de alfa 1, sería igual al cateto opuesto, que es esta longitud, y que llamamos y, entre el cateto adyacente, que es esta longitud. ¿Pero a qué es igual esta longitud? Esa longitud, ¿verdad? No la tenemos indicada directamente, pero la podemos definir a partir de estas dos longitudes. Hacia la longitud P le restamos la longitud R, entonces tendríamos dicha longitud. Entonces sería Y entre P menos R. Ahora la tangente del ángulo alfa 2, que aquí cometimos el error, en realidad este es alfa 2, ¿verdad? ¿A qué sería igual? Tangente de alfa 2 sería igual al cateto opuesto, y', por la razón que habíamos explicado anterior, le ponemos un signo negativo, entre el cateto adyacente, que sería esta longitud. ¿A qué sería igual esa longitud?
Bueno, sería igual a la distancia r menos esta distancia q. Eso, eso sería esta longitud, el cateto adyacente. Entonces sería r menos q, entre r menos q. Como el valor de alfa 1 es igual al valor de alfa 2, también las tangentes son iguales y por lo tanto podemos igualar estas dos expresiones. Entonces de aquí tendríamos que y entre p menos r es igual a menos y' entre r menos q. ¿Verdad? Bueno, eso ya lo podríamos considerar como la ecuación del espejo esférico, pero vamos a manejarlo algebraicamente para tratar de expresarlo de la manera más sencilla o más elegante. Bien, entonces, ¿qué pudiéramos hacer para poder simplificar esa expresión? Primeramente, vamos a despejar de la expresión anterior también la relación y' entre y, para podernos deshacer de esas dos variables e igualarlo a lo que habíamos encontrado en esta fórmula. Entonces vamos a pasar multiplicando esta r menos q del lado izquierdo y esta y la vamos a pasar dividiendo del lado derecho. Entonces tendríamos r menos q entre o sobre p menos r es igual a menos y' entre y. Multiplicando por menos 1 ambos lados de la igualdad, entonces en el numerador de este lado tendría r menos q por menos 1. Ahorita vamos a quitar esto y ese menos 1 lo que va a hacer es cambiarle el signo a estos dos términos, menos 1 por r, menos 1 por menos más, me daría más q. Entonces esto sería igual a q menos r. Entonces si multiplico por menos 1 ambos lados de ambos miembros, entonces tendríamos q menos r del lado izquierdo entre p menos r igual a y' entre y. Pero habíamos encontrado previamente que y' entre y también es igual a menos q entre p. Entonces podemos hacer la siguiente igualación. Q menos r entre p menos r sería igual a menos q sobre p. Entonces, si multiplicamos cruzados los denominadores, nos quedarían p que multiplica a q menos r es igual a menos q que multiplica a p menos r. Si aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos esta p por estos dos términos y esta q por estos dos términos, entonces tendríamos pq menos pr es igual a menos q por p, sería pq menos pq, y menos por menos da más, y eso sería menos q por menos r igual a qr. Vamos a pasar los términos que tienen r del lado izquierdo y los términos que tiene y los demás términos del lado derecho. Es decir, vamos a pasar este término de este lado. Más bien vamos a pasar pq, que es un término semejante. Este lo voy a pasar de este lado con el signo contrario, entonces me quedaría pq más pq. Es igual a, ese menos pr pasa sumando pr más qr. Luego, entonces, pq más pq sería igual a 2pq. Y del otro lado vamos a factorizar la r.
y sería igual a R que multiplica a P más Q. Luego vamos a pasar dividiendo este binomio del lado derecho y este producto lo vamos a pasar, y más bien y el 2 lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho. Y entonces tendríamos PQ entre P más Q es igual a R sobre 2. Pero R sobre 2 resulta ser el foco, ¿verdad? Eso es igual al foco. Entonces, por definición dijimos que el punto focal se encuentra en el punto medio entre el centro y el vértice. Entonces, bueno, si vamos a hacer un poquito de espacio por acá. Entonces me quedaría que PQ entre P más Q es igual a F. Vamos a ponerlo como F sobre 1. Si tengo dos fracciones igualadas, también sus recíprocos conservarían la igualdad, es decir, si 2/3 es lo mismo que 4/6, y si es lo mismo, entonces también sus recíprocos son iguales, es decir, 3/2 es lo mismo que 6/4. Bueno, entonces, utilizando esa propiedad de las fracciones, si invertimos ambas fracciones tendríamos P más Q entre P por Q es igual a 1 entre F. Finalmente, en esta expresión podemos separar la suma del numerador y expresar esa misma expresión de la siguiente manera. P entre P por Q es igual a más Q entre P por Q es igual a 1 entre F. De aquí, la P que multiplica y que divide se pueden simplificar y me quedaría solo un 1 en el numerador, y lo mismo pasaría con la Q en este término, y entonces esta expresión sería igual a 1 entre Q más 1 entre P igual a 1 entre F. Reacomodando términos y volteando la igualdad, entonces esto se puede expresar como 1 entre F es igual a 1 entre P más 1 entre Q. Y esta es la que se considera la ecuación de los espejos esféricos. Lo que acabamos de hacer es una deducción de fórmulas. Para resolver problemas únicamente utilizaríamos las expresiones que se encuentran entre rectángulos. Muy bien, esas son las dos fórmulas de los espejos esféricos. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay que calcular F, P o Q, y lamentablemente muchos alumnos no son buenos para los despejes, así que vamos a encontrar unas expresiones que nos permitan calcular directamente estas tres longitudes para no tener que hacer despejes en los ejercicios, aunque en rigor podríamos trabajar solamente con esas dos fórmulas. Entonces, para encontrar la fórmula que nos permite calcular F, las tres las vamos a despejar de esta fórmula. Entonces, vamos a sumar primeramente las dos fracciones que tengo del lado derecho. El mínimo común múltiplo de P y Q es P por Q. Luego, siguiendo la regla de suma de fracciones, para hacer esta suma haríamos lo siguiente. P por Q entre P es igual a Q por 1, Q. Más P por Q entre Q igual a P por 1, P. Si damos vuelta a las igualdades, entonces tendríamos lo siguiente. F entre 1, es decir, F es igual a P por Q entre Q más P o Q más P o P más Q. Y ya tendríamos una fórmula para directamente calcular el valor de F.
Esta expresión ya la habíamos encontrado a medio camino de la deducción de la ecuación de los espejos esféricos. Para despejar el valor de P, ¿verdad? Ahora vamos a dejar el término que tiene P solo, lo cual quiere decir que pasaríamos 1 entre Q restando del lado izquierdo. Entonces, de la fórmula que tengo arriba a la derecha, podríamos escribir lo siguiente. 1 entre F menos 1 entre Q es igual a 1 entre P. Todo es de esta expresión. Luego vamos a sumar las dos fracciones que tengo del lado izquierdo. Entonces tendríamos que el común denominador de F y Q sería FQ. Luego haríamos FQ entre F igual a Q por 1 Q. Menos FQ entre Q a F por 1 F. Y del lado derecho tendría 1 entre P. Si invierto ambas fracciones, entonces tendríamos que 1 entre P, y dándole vuelta a la igualdad, más bien P entre 1, o P simple y sencillamente, sería igual a F por Q entre Q menos F. Esta sería la fórmula para calcular directamente el valor de P. Y lo mismo hacemos si queremos calcular el valor de Q. De esta fórmula, lo primero que tendríamos que hacer es dejar solo el término que tiene Q, es decir, pasar este 1 entre P del lado izquierdo restando, y entonces tendríamos que 1 entre F menos 1 entre P es igual a 1 entre Q. Haciendo algo parecido al caso anterior, entonces tendríamos que como común denominador de F y P tendríamos a F por P. Luego, para sumar esas dos fracciones, haríamos F P entre F igual a P por 1 P menos FP entre P a F por 1 F. Entonces quedaría P menos F igual a 1 entre Q. Si invierto ambas fracciones y le doy vuelta a la igualdad, entonces ese 1 entre Q se convertiría Q entre 1, lo cual es simple y sencillamente Q, igual a F por P entre P menos F. ¿Verdad? Entonces, bueno, la verdad es que estas tres fórmulas se derivan de esta fórmula. Realmente no son 5 las fórmulas que se tienen que utilizar para resolver problemas de espejos. Más bien solo necesitaríamos 2 fórmulas, pero para evitar tener que hacer despejes, nos quedaría, de esa fórmula salen estas 3 fórmulas y podemos utilizar las 3 fórmulas de abajo para ya calcular el valor de F, P y Q de manera directa. Bueno, nos hemos llenado de deducciones y cosas por el estilo. A continuación vamos a hacer un resumen de lo que significa cada uno de los términos de estas expresiones y también algo muy importante, la convención de signos. Otra cosa que hay que destacar es que esta deducción la hemos hecho para un objeto que se encuentra detrás del centro. Tendríamos que hacer deducciones semejantes para el caso en el que el objeto se encuentra en el centro, entre el centro y el foco, en el foco y delante del foco. Pero, aunque los diagramas serían distintos, siempre llegaríamos a las mismas expresiones, incluso para el caso de espejos convexos, porque hemos hecho esta deducción para un espejo cóncavo. En el caso de espejos convexos, también son válidas estas expresiones siempre y cuando la distancia focal F o R en su defecto lo consideremos negativo en ese caso, entonces también podemos utilizar estas expresiones. Bueno, pues vamos a hacer un resumen. Lo único que hemos hecho en este video es una deducción. Vamos a ver la convención de signos de las ecuaciones de los espejos esféricos.